Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante, victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristeza ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Y así dice la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que vamos a hacer una oración, acompáñenme ahí. Padre bendito y amado, gracias Padre Celestial, porque Tú has sido muy bueno con nosotros, con todo tu pueblo, con tus hijos, Señor. Siempre, Señor, hemos visto de las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Siempre, Señor, hemos visto, Padre Santo, tu paciencia y tu misericordia en nosotros, Padre. Y te damos gracias, pues, Señor, porque nunca nos has dejado. Siempre, Señor, has estado a nuestro lado y siempre vas a estarlo desde hoy hasta por toda la eternidad, Señor. Alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Sigue bendiciendo tu pueblo, Señor. Sigue bendiciendo tus hijos aquí presentes y los que no están también, Señor. Derrama de tus bendiciones en sus vidas, Padre Celestial. Y si hay alguna necesidad en ellos, Padre, te rogamos que tú la suplas conforme a tus misericordias, Padre. Gracias, pues, te damos. Ahora te pedimos que nos guíes, Señor, en este pasaje de tu palabra, que podamos, Señor, entenderlo, Padre Celestial, y que podamos, Señor, llevarlo a cabo en nuestras vidas.
ser obedientes a lo que tu palabra dice, Señor, y que tú seas exaltado y glorificado en la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Bendice pues este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hermano Roberto, mi esposa, que pues a última hora se voluntarió. Bueno, yo le dije, ¿verdad? Como dijo el hermano Enrique, hermanos, hermanas, si usted cree que el Señor le llama al ministerio de alabanza, únase al hermano Enrique. Quizás el Señor le está queriendo usar en esa área. Hable con él o hable conmigo y puede servirle al Señor en esa área, ¿verdad? Ok, vamos a entrar ahí en el pasaje que estuvimos viendo. Mire, en el mundo hay muchísimas creencias, hay muchas religiones, sin contar los millones y millones de personas que no creen en nada, solo en sí mismos. Esta es otra creencia más. Para poder vivir la vida se necesita creer en algo. ¿Ya se dio cuenta? Se necesita tener fe en algo o en alguien. La fe puede estar en una persona o en alguna cosa o en sí mismos, pero se necesita fe para vivir la vida. Cuando a la persona le falta la fe, le falta la esperanza y ahí se acaba todo. Esa persona no puede continuar viviendo sin fe y sin esperanza. ¿Se ha puesto a pensar todas las personas que se suicidan? ¿Por qué se suicidaron? ¿Cómo es que llegaron hasta ese punto de quitarse la vida? Porque perdieron toda la fe y la esperanza. Quizás algunos de estas personas perdieron todas sus riquezas, todos sus millones que habían trabajado toda su vida por ellos, y al perderlo todo, ya no les quedó más nada en qué poner su fe o su esperanza, porque toda su fe estaba en el dinero. Y si no hay esperanza, si no hay fe, se acaba todo, y ahí es cuando las personas se quitan la vida. Por eso Dios tiene mucha razón al decirnos que pongamos los ojos ¿dónde? En las cosas de arriba, que hagamos tesoros en el cielo, porque ahí los ladrones no entran. Ahí la bolsa de valores, aunque caiga, ahí su tesoro sigue firme y sigue creciendo. Y usted no va a perder la fe y la esperanza cuando todas esas cosas pasen. Por eso la fe, la esperanza no debe de estar en una persona. No debe de estar en el novio, la novia, el esposo, la esposa, o los padres o los hijos. La fe debe de estar en Cristo. Porque cuando nos fallan estas personas o les fallamos a las personas, y si esa fe está en uno o en otra persona, ahí se acaba todo. Su fe debe estar en Cristo Jesús, para que pase lo que pase, usted siga adelante y sabiendo que Dios está con usted y que no le va a hacer falta nada. Por eso es importante, hermanos, asegurarnos que nuestra fe esté en el lugar correcto, en Cristo Jesús, en su palabra, para que nosotros sigamos adelante en cualquier situación que nos encontremos. La Biblia nos demuestra, la Biblia nos afirma que estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. No dude, este verdadero es Jesucristo nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que esas palabras le den ánimo, hermana, hermano, para continuar adelante, para estar plenamente convencido, convencida de que estamos en el verdadero. No estamos jugando a la iglesita. Estamos aquí porque creemos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Y nada ni nadie nos va a mover de esto. O sí, a mí no, yo no sé a usted, pero a mí no me va a mover nada de lo que pase a mi alrededor, porque sé dónde está mi fe. Y yo sé que usted también, ¿verdad? Así que siga adelante, estamos en el verdadero. Nuestra fe no es una fe ciega. No es nuestra fe dar un paso en la oscuridad. No. Nuestra fe está basada en hechos tan reales que han sido suficientes para que millones de personas hayan sacrificado sus vidas por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestra fe, hermanos, no se basa en cuentos, no se basa en fábulas, se basa en hechos verdaderos. La veracidad de la venida de Cristo a este mundo y su poder está demostrada plenamente a través de varios testimonios diferentes que vamos a ver aquí en este pasaje que leímos. ¿Cuántos testimonios de testigos se necesitan para creer algo? ¿1? ¿2? Hoy vamos a ver 4 testimonios acerca de Cristo para afirmar nuestra fe en Él. Así que le invito a que veamos primero el testimonio de los discípulos de Cristo. Y esto lo encontramos en el versículo 16 al 18 de 2 de Pedro 1. Vamos a ver este testimonio de los discípulos de Cristo. Mire cómo dice el apóstol Pedro aquí, dice, porque no os estamos dando a conocer, fíjese bien, habla en plural, ¿verdad? No os estamos dando a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjese, dice nuestros propios ojos, no dice mis propios ojos. ¿Por qué? Porque había más de una persona cuando esto sucedió. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego el 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea que había más de una persona ahí cuando ellos vieron esto que sucedió ahí a nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración. Sabemos nosotros que había otros 2 discípulos, ¿verdad? Con Pedro. Así que estamos viendo el testimonio de los discípulos de Cristo. Pedro dice que no solamente él fue testigo de estas cosas, sino también otros más de los discípulos de Cristo. Ellos fueron testigos oculares del acontecimiento, o sea que ellos vieron lo que pasó. Dice ahí en Mateo 17, 1 al 7, esto es de lo que Pedro está dando testimonio de esto que vamos a leer ahorita en Mateo 17, 1 al 7. Dice la palabra de Dios, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Cuando Pedro está hablando aquí en el versículo 16 al 18, lo que pasó, se está refiriendo a este acontecimiento cuando ellos fueron testigos de la gloria de Cristo. Entonces estamos viendo ahí el testimonio de los discípulos. En una ocasión el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto está en Lucas 24 y el versículo 48. Les dijo el Señor: y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto sucedió después que nuestro Señor resucitó de los muertos. Pedro cumplió fielmente con el encargo que Cristo le dio. Miren, hermanos, estos discípulos del Señor Jesucristo fueron testigos de este acontecimiento que pasó ahí en ese momento cuando el Señor se transfiguró. Y por eso es de que ellos siguieron adelante aún después que el Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto, pero resucitó. Y ellos también vieron al Señor Jesucristo resucitado. ¿Y por qué cree que todas sus vidas de sus discípulos fueron cambiadas? De ser unos miedosos que estaban encerrados en una casa cuando crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo esa transformación tan grande? Que después salieron predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sin importar que los podían matar también a ellos. ¿Qué fue lo que hizo que estos discípulos temerosos salieran afuera a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Es que ellos fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso no les importó que los mataran o que los persiguieran o que los pusieran en la cárcel. No les importó nada eso, porque habían visto al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que transformó sus vidas, hermanos? ¿Qué fue lo que transformó mi vida? No es que haya visto yo con mis propios ojos al Señor Jesucristo, pero a través de la Escritura, que la Biblia nos muestra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hemos creído nosotros en el Evangelio, hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso fue lo que transformó nuestras vidas, nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que sigue transformando miles de vidas aún en estos días. Siga siendo un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Siga hablando de Cristo a las demás personas. Yo sé que usted tiene muchas amistades, muchos familiares que no conocen al Señor Jesucristo, así como yo también. No nos cansemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás
Algunos, usted dice, ya les he hablado mucho, bueno, ya no les hable, pero déles un buen testimonio con su vida. Que ellos puedan ver que sí, en realidad, usted es un hombre, una mujer nueva, que anda en vida nueva. Porque eso no pueden negar ellos. Pueden decir muchas cosas, pero si usted camina en santidad y en obediencia a Dios, eso no pueden negarlo y ellos van a darse cuenta al final, en realidad, si es cierto, Cristo cambia vidas, yo quiero lo que tiene esta persona. Siga siendo un testigo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro escribió sus epístolas solamente unos años después que Cristo murió y resucitó. Todavía vivían muchas personas que fueron testigos de estas cosas. Póngase a pensar, cuando el apóstol Pedro escribió primera y segunda de Pedro, esas cartas, esas epístolas, todavía había muchas personas vivas que estaban cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y fue resucitado. Entonces, en ese tiempo, Pedro escribió estas epístolas. Estas personas estaban vivas todavía, y si no hubiera sido cierto lo que Pedro escribió en sus cartas, fácilmente habían podido desmentir el testimonio de Pedro y hubieran dicho, esto que dice esa carta son mentiras, Cristo nunca resucitó, Cristo sí es cierto que fue crucificado, pero nunca se levantó de los muertos. Sus epístolas nunca pudieron ser desmentidas. ¿Por qué? Porque ellos también se dieron cuenta. Hubo muchos, no nada más los 12 apóstoles, hubo muchos que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Primera de los Corintios 15, 3 al 8 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese bien lo que dice aquí. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, Simón Pedro. Y Pablo es el que está escribiendo esto. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Entonces, no fueron, no nada más un puñado de hombres y mujeres los que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Fue un grupo grande de personas que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y con esto vamos a pasar al segundo punto. Además del testimonio de los discípulos de Cristo, tenemos también el testimonio de Dios Padre. En el versículo 17 de 2 de Pedro 1 dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces vemos ahí, hermanos, de que no es nada más el testimonio de los discípulos de Cristo, sino que también vemos aquí el testimonio de Dios Padre. Ya van dos testimonios, ¿verdad? Dios el Padre dio testimonio de Cristo en diferentes ocasiones. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, ¿se recuerdan ese pasaje?
cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, y esto lo encontramos ahí en Lucas 3, 21 al 22. Acompáñenme ahí en su Biblia. Lucas 3, 21 al 22, dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿De quién era esa voz que se escuchó? De Dios el Padre, ¿verdad? De Dios el Padre. Entonces, vemos, hermanos, ahí como tenemos el testimonio de los discípulos de Cristo, tenemos el testimonio de Dios el Padre. Cristo escogió a 3 de sus discípulos para que fueran testigos de su gloria. Cuando su rostro fue transfigurado y Dios dio testimonio de él en el Monte Santo. Y vamos a ese pasaje de Mateo 17, 5, que es al que se está refiriendo Pedro, la primera de Pedro 1, 16. Dice Mateo 17, 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego dice: a él oíd. En otras palabras, Pedro, cierra la boca. Escucha al Señor Jesucristo, escucha a mi Hijo amado. Él te va a decir lo que debes de hacer. Vemos entonces cómo Dios da testimonio de su Hijo Jesucristo. Él dio testimonio también de su Hijo por medio de la resurrección de los muertos. En 1 de Pedro 1:21. Primera de Pedro 1:21 nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios le resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, y de esa manera también da testimonio nuestro Padre Dios del Señor Jesucristo. Entonces ya hemos visto 2 testimonios. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el testimonio de las Escrituras. Versículo 19 al 20 de 1 de Pedro, capítulo 1. El testimonio de las Escrituras. 19 y 20 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que toda la Escritura viene de Dios. No es porque una persona se pone y dice: yo voy a escribir lo que Dios me dice, y es sus propios pensamientos. No, aquí estas personas que escribieron la Escritura, que escribieron la Biblia, fueron inspiradas por Dios. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces vemos ahí, hermanos, el testimonio de las Escrituras. Pedro nos confirma que la palabra de Dios es segura, es segura, es segura. Mire, este mundo está cambiando, todo el tiempo están cambiando lo que creen, las ciencias están cambiando, según lo que ahora es bueno,
pasan unos años, dicen, no, siempre no, esto, se hicieron otros estudios y siempre no, esto es malo, y que esto es lo mejor, y después otra vez cambia, está cambiando todo. Pero la palabra de Dios no cambia, ¿se ha dado cuenta? Han sido miles y miles de años que hemos tenido esta escritura, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, desde allá, desde los antiguos, Moisés, Abraham y todos. Y es la palabra más segura que podemos tener. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que todavía crean en ese libro antiguo? Ese libro ya no aplica a nosotros ahorita en los tiempos en que estamos viviendo. ¿Será cierto? No, hermanos, aún en estos momentos la palabra de Dios puede ser aplicada a nuestras vidas, a la vida del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, sí, es cierto, el mundo cambia, pero el corazón del hombre y la mujer sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo el mismo, la mujer sigue siendo la misma. Juan Gabriel tenía razón, ¿verdad? Yo sigo siendo el mismo, decía. Hermanos, el corazón del hombre, ya sabe cómo es, ¿verdad? Engañoso. ¿Así es su corazón? El mío también. Es engañoso. Y no nada más engañoso, es perverso. ¿También el suyo? ¿Sí? Algunos los veo como que no están muy convencidos. Mi corazón es perverso, hermanos, y engañoso. Pregúntele a mi esposa. Todo el tiempo. ¿Me conoce, hermano? No, el mío. Oh, el suyo, ok. Cuidado por mí, hermano. Su esposa puede dar testimonio. Sí, hermanos, sí, nuestros corazones son malos, son malos. Y por eso es que necesitamos la palabra de Dios para que ella nos cambie, nos transforme. Aquí encontramos todo lo que necesitamos para vivir vidas en santidad y en obediencia a Dios. A veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que me doy cuenta a veces de que algunos hermanos que los he conocido por muchos años y que los he visto ir fieles en la iglesia y sirviéndole al Señor en un ministerio, fieles por años, y de repente me doy cuenta, el hermano ya se apartó, la hermana ya se apartó. Allá andan bailando las cumbias allá por allá en Tijuana. Por allá andan emborrachándose y ya se apartaron del Señor, se fueron al mundo otra vez. Y digo yo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Falló el Señor Jesucristo o falló el hombre, la mujer? Se descuidaron. Por eso aquí, hermanos, una advertencia: no se descuide usted. No se descuide, no descuide la lectura de la palabra de Dios. Sin ganas, usted abra la palabra de Dios y aunque sea un capítulo de algún libro de la palabra de Dios, usted léalo y pídale al Señor que le dé dirección y que le ayude para entenderlo y que le ayude a ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. No se descuide su comunión con Dios. Por lo que más quiera, manténgase en la palabra de Dios y en oración, en comunión con Dios, y usted nunca va a caer. Nunca se descuide, porque dice la palabra de Dios, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, estas personas que se han apartado, solamente Dios sabe. Yo no puedo decir si eran o no
o no, si son o no son, solamente Dios sabe, pero lo que sí sé es de que si son hijos de Dios, Dios los va a regresar al redil. Que van a sufrir las consecuencias de su pecado por su desobediencia allá afuera. Pero si son hijos de Dios, el Señor los va a regresar. Ahora, aquellos que se quedan por años y años y nunca regresan, lo único que nos dice es que nunca fueron hijos de Dios. Conocieron la Escritura, escucharon muchos sermones, cantaron alabanzas y hasta lloraron, pero nunca fueron hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice en una ocasión que les dijo a algunos: apartaos de mí, nunca os conocí. Porque la persona puede conocer acerca de Cristo, pero no conocer a Cristo. Eso es diferente. Así que no nos descuidemos y sigamos adelante. La palabra de Dios es segura, es confiable, por lo cual debería todo ser humano venir a ella para encontrar dirección para su vida. ¿Cuánto sufrimiento se podría evitar en las personas si solamente vinieran a encontrar dirección en la palabra de Dios? La palabra de Dios es vida, es verdad, y ella da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y vino a este mundo hostil para dar su vida por pecadores, así como nosotros. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a este mundo a entregar su vida por usted y por mí, y por todo aquel que quiera venir a Él. Juan 5:39 dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjese bien, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque aquí en las Escrituras, hermanos, nos dan a conocer a la persona de Cristo. En las Escrituras nos damos cuenta, hermanos, de que el Señor Jesucristo nos ama tanto que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre y entregó su cuerpo por nosotros. Unos momentos después de que terminemos, vamos a pasar al lado de inglés y vamos a celebrar este acontecimiento, recordando al Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros al celebrar la Santa Cena. Vamos a estar celebrando, hermanos, la Cena del Señor, para recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Y las Escrituras son las que dan testimonio del Señor. Asimismo, nos asegura este texto que estamos leyendo en 1 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 20, que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios mismo. No son los pensamientos de los hombres. ¿Cuántos de los profetas empezaban su discurso o empezaban a hablar con estas palabras? Así dice, ¿quién? Jehová, o así dice el Señor. Así empezaban ellos a sus discursos. Y con la autoridad, hermanos, que me da la palabra de Dios, yo le puedo asegurar que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. ¿La palabra de Dios lo afirma o no? Sí. Pero quien lo rechaza no verá la vida, sino que la
que irá a la condenación eterna. Tenemos que decir estas cosas. Tenemos que decir estas cosas. Juan 3:18 dice el Señor Jesucristo: el que cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Creemos esto nosotros? Fíjese bien, el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree en Jesucristo. Y porque no cree en Jesucristo es condenado. ¿Por qué? Porque el único camino a la salvación es Cristo. Él es el camino. Y si la persona no cree en Cristo, no cree en el camino, entonces no puede entrar al reino de Dios. Por más buena que sea la persona, hermanos. En los estándares humanos podemos ver muchas personas que son tremendamente buenas, que por ayudar a otros se quedan sin comer ellos mismos, que por ayudar a otros dan su tiempo por los demás y suplen necesidades de los demás. Son buenas personas, quizás nunca han dicho malas palabras o maldecido o se han portado mal. Son buenas personas, pero ¿irán a estar con Dios si no creen en Cristo Jesús? No, porque Cristo es el camino. Cristo es la salvación. Por eso es que es necesario, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, pedirle que le salve su alma y le dé vida eterna. ¿Y cómo es que sabemos esto? Por medio de la Escritura. No descubrimos esto por medio de otros libros, ¿o sí? No. Nos damos cuenta de que esto es así porque la Escritura lo dice y nosotros hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios que no cambia, que permanece para siempre. Entonces vemos ahí que el testimonio no nada más de los discípulos, sino que también el testimonio de Dios Padre, y ya vimos el testimonio de las Escrituras. Y por si no fuera suficiente, vamos a ver el testimonio del Espíritu Santo. Estamos viendo el testimonio de todo esto acerca de Cristo. Versículo 21 de 2 de Pedro, capítulo 1. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles dan testimonio de Cristo. Dios Padre da testimonio de Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo y el Espíritu Santo también da testimonio del Señor Jesucristo. Cuando alguien se arrepiente y cree en Cristo, el Espíritu Santo le da testimonio de que ya es de Cristo. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo le da testimonio de que usted es un hijo o una hija de Dios. Romanos 8:16. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Romanos 8:16. Hermanos, el Espíritu Santo es el único que le puede dar a usted
la convicción de que usted es un hijo o una hija de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer le puede dar esta convicción a usted, porque el único que nos lo puede dar es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le da convicción de que usted es hijo o hija de Dios, nadie le puede quitar esa convicción. Si su convicción viene de un hombre, porque el pastor le dijo, yo creo que ya eres salvo o salva, yo creo que ya eres cristiano, si su convicción viene del pastor o de una persona, en cualquier momento usted puede empezar a dudar y puede decir, no, pues esas son puras mentiras. Pero cuando el Espíritu Santo le da a usted esa convicción de que usted es hijo o hija de Dios, nadie le puede quitar esa convicción. Aunque todo el mundo le diga a usted, yo no creo que tú ya estás bien, que tú te vas a ir al cielo, yo no creo, pero si el Espíritu Santo le está diciendo, tú eres mi hijo, lo demás no importa. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo le puedo decir esto, hermanos, con toda la convicción del mundo, porque yo pasé por esto. Mi primera iglesia donde iba, yo entré y empecé a servir al Señor y empecé a servirle con todo lo que tenía. Y llegó un momento cuando mi pastor me dijo, yo creo que tú no eres salvo. Me sorprendió, le dije, ¿por qué? Dice, yo creo que tú estás confiando en tus buenas obras. Tú estás confiando en lo que haces. No estás confiando en Cristo. Le dije, no, perdóneme, pastor, pero mi confianza, toda mi confianza está en Cristo Jesús. Y yo le aseguro que si dejo de hacer lo que estoy haciendo, si no tengo ningún ministerio ya en la iglesia, yo sigo siendo un hijo de Dios. Amén. Y yo lo he respetado en todo. Usted ha sabido, en estos 6 años, pasé 6 años ahí, usted ha sabido, no tiene nada que decir de mí. Usted sabe que lo he respetado y le he obedecido, pero en esto no lo puedo obedecer. Porque él me decía, tienes que pasar al frente para recibir a Cristo como tu Salvador. Yo dije, ya lo tengo. Recuérdese usted en su oficina, hace tiempo cuando vine aquí y hablamos, y ahí en ese momento yo recibí a Cristo. Hicimos una oración y yo recibí al Señor Jesucristo, y yo desde ahí no he tenido ninguna duda. Hermanos, esa fue mi salida de esa iglesia. Yo nunca pensé que me iba a salir de ahí, pero también ya me di cuenta, dije, el pastor nunca va a cambiar de parecer. Él siempre va a decir que necesito que obedecerlo y que hacer lo que él me diga, pero en esto no lo puedo obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hermano, cuando usted tiene este testimonio del Espíritu Santo en su corazón, nada ni nadie le va a mover de ahí. Dios le va a dar la gracia para, si es posible, que usted dé su vida por el Señor Jesucristo. Si llega el momento de una persecución, si llega el momento de que nos persigan y nos quieran matar por ser cristianos, si llegan y nos ponen un cuchillo o una pistola en la cabeza, reniegas de Cristo, Dios nos va a dar, hermanos, la gracia para ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, porque no estamos en una religión,
No estamos jugando, estamos en serio. ¿Creemos en Cristo o no? Amén. ¿Somos salvos? Amén, hermanos, somos salvos. Porque el Espíritu Santo nos da esa convicción. Es el que da ese testimonio. Es el que da este testimonio. ¿Podemos notar entonces la veracidad del camino en el cual nos encontramos? ¿Se da cuenta? ¿Ya se dio cuenta de que está en el verdadero? ¿O todavía no? ¿Ya se dio cuenta de que está en Cristo Jesús? ¿Y que Él es el verdadero? Amén, hermanos, amén. Cristo es el camino. La gente dice, yo quiero saber cuál es la religión verdadera. Todos dicen que ellos la tienen. Todos dicen que ellos están en la religión verdadera. Yo quiero saber. Permítame decirle, ninguna religión le puede salvar. Pero si yo pensaba, dice usted a lo mejor, yo pensaba que estando en esta religión donde somos los más muchos, ahí esa es la verdadera. Ninguna religión puede salvar al hombre. Ninguna denominación tiene el poder para salvar su alma. Algunos pueden decir, pero yo soy bautista. Yo soy, ¿qué más? Pentecostal. Yo soy luterano. Y puede seguir mencionando y puede que su confianza esté en la denominación, pero eso no le salva. Cuando venga el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo viene hoy, Él conoce en cada una de esas congregaciones, de esas denominaciones, Él conoce los que son suyos. Y no se va a llevar a todos los bautistas. Y no se va a llevar a todos los pentecostales. No se va a llevar a todos los luteranos. Se va a llevar a los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque la religión no salva a nadie. Es Cristo Jesús quien nos salva. Él es el camino y la verdad y la vida. Escudriñe su corazón y póngase a pensar y diga, ¿en dónde está mi confianza? ¿Estoy confiando en mi iglesia? ¿Estoy confiando en mi denominación? ¿Estoy confiando en que somos muchos en esta congregación, en esta denominación y que por los muchos no nos podemos equivocar? ¿Estoy confiando en mis buenas obras? ¿O dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi fe? Póngase a pensar. Si su fe está en algo más que no es Cristo Jesús, usted no va a poder llegar al reino de los cielos. Porque el único que le puede llevar con Dios al cielo es el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y este Jesús, a quien el mundo rechazó, es de quien dan testimonio los apóstoles, Dios el Padre, la Escritura y el Espíritu Santo. ¿Qué más seguridad quiere, hermano, hermana? ¿Qué más seguridad quiere para que su fe se aumente en nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiere más testimonios? ¿Quiere más testigos? ¿No es suficiente estos 4 testimonios que vimos aquí? Si esto no les basta a las personas, entonces nada podrá convencerlos del amor de Dios. Si no es suficiente estos testimonios que vimos, ¿qué más le puede convencer del amor de Dios, del amor de Cristo, que entregó todo por usted? Dios no nos pide que creamos fábulas artificiosas, como comienza Pedro diciendo aquí en este pasaje que vimos. No, Dios nos da razones, hermanos, por las cuales creer. Dios no nos pide que demos un paso a ciegas. Él nos dice, crean en mí porque hay testimonios verdaderos aquí en la palabra de Dios.
Dios nos da hechos que nadie ha podido refutar, a pesar de que en cada generación se han levantado personas incrédulas que han querido desacreditar el cristianismo. Ha habido personas bien inteligentes, ateos, que se han propuesto a desacreditar la Biblia y se han puesto a estudiar y buscarle por aquí y por allá y nunca han podido. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Al contrario, cada día se descubren más cosas. Los arqueólogos descubren más cosas que afirman que la palabra de Dios es cierta. En vez de desacreditar la Escritura, afirman lo que dice la palabra de Dios. Espero que esto que vimos le haya servido para afirmar su fe en Cristo y también en la Escritura, que es la palabra de Dios. Y si hay alguien que todavía no ha venido a Cristo para salvación de su alma, hoy es el día. Entregue su vida a Cristo Jesús. No es una coincidencia que esté escuchando este servicio, este mensaje. No es una coincidencia, porque para Dios no hay coincidencias. Dios tenía planeado que usted escuchara este mensaje hoy, así como dice la Escritura, cuando el Señor Jesucristo encontró a la mujer samaritana y le era necesario pasar por Samaria. Así también, si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios así lo quiso. No arriesgue su alma, entregue su vida al Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados. Esto de lo que estamos hablando es cierto, es verdadero. Ya vio usted ahí los testimonios, los 4 testimonios del Señor Jesucristo que vimos. Esto que estamos viendo no es juego. Depende su alma de si cree o no cree en el Señor Jesucristo. No arriesgue su alma, porque una vez que muere la persona ya no hay otra oportunidad. Una vez que termina su vida, ya nadie puede sacarlo del lugar donde va a ir. Depende de usted en este momento si entrega su vida al Señor Jesucristo o lo sigue rechazando. Si usted quiere, ahí donde está, reconozca que ha pecado, reconozca que necesita un Salvador, reconozca que esos pecados tienen que ser perdonados y el único que se los puede perdonar es Cristo Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer le puede perdonar pecados y Dios no va a olvidar sus pecados. El único que los puede borrar con su sangre es el Señor Jesucristo. Pídale perdón, sea sincero con Él, sea sincera con Él y dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna y desde este momento dame las fuerzas para vivir una vida nueva. Y Él lo va a hacer. Él va a venir a su corazón y le va a dar el poder para vivir o para andar en vida nueva. Que Dios le bendiga.